¿Sí me escuchan? Heidi, ¿me escuchas? Sí, señora. Uy, pensé que estaba sola en la sala. Veo una cantidad de personas, pero no activan el micrófono. ¿Qué pasa? ¿No se escucha, Ana? Por favor, los otros compañeros que están en la sala, ¿logran escuchar? Sandra, Ileana, Juan Felipe, ¿me escuchan? Revisa tu audio, Ana. Yo tengo aquí el micrófono muy cerquita. Activa tu micrófono, Ana. Buenas tardes. Hola, Ana, ¿Me ¿ya me escucha? escuchas bien? Sí, sí, señora, ya te escucho. Ah, no. Perfecto. Ya estamos de igual manera haciendo el proceso Sí, de tutora, se le grabación. escucha bien, gracias. Ok, Ana, gracias. Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta siguiente sesión de el CIPAS, la cual corresponde a poder construir caminos protectores en este caso, asociados a la gestión emocional. Para lo cual, entonces, recordarles que para poderse inscribir a los CIPAS, yo les he compartido el link, más que el link, el tutorial de cómo acceder a los CIPAS, solo se pueden inscribir por el instructivo como tal a través del campus. Yo no comparto links de sesiones ni nada porque debe quedar un registro de ingreso por parte de ustedes. También cuando ustedes ingresaron, por favor, si tienen abierto la pestaña del campus, denle en confirmar asistencia para que también aparezcan aquí o en la lista de asistencia que yo vaya a descargar para que también allí lo tengan en cuenta. Recordar que el último CIPAS que está relacionado con las rutas de atención y de orientación había quedado presupuestada para, ya les confirmo, a confirmar si sí lo coloqué para ese día. Para el jueves 24 de octubre a las 8:30. Sin embargo, voy a hacer un ajuste de esa fecha, va a quedar en la misma hora, pero para, en este caso, el día viernes 25, debido a que el 24 tenemos un foro de salud mental aquí, en donde pues necesitamos que tener presencialidad y hacer algunas actividades aquí en sede. Entonces, asimismo, a su vez, voy a hacer ese ajuste y les enviaré nuevamente el código en nombre del CIPAS va a quedar igual, sino que van a buscar ahora por la fecha y por el tutor para que se inscriban entonces a este último teniendo en cuenta pues este ajuste que se va a hacer debido pues al motivo que les estoy indicando, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio para que conozcamos un poco acerca de la gestión emocional. Por favor, les voy a pedir que para un ejercicio, como ya voy a proyectar pantalla, si tienen preguntas y dudas, vayan tomándolas y al finalizar las resolvemos.
Pero también hay un ejercicio en el cual ustedes deben activar sus micrófonos para participar de una actividad. Entonces, sí les pido por favor que tanto Ana como Sandra, como Iliana, Heidi y Juan Felipe puedan entonces en su debido momento activar el micrófono y participar para yo conocer, en este caso, si se encuentran pues aquí activos y de igual manera pues que el ejercicio sea bastante ameno, ¿de acuerdo? Entonces, como comparto pantalla, reitero, no voy a poder verlos. No voy a poder verlos si levantan la mano, ¿de acuerdo? Quiero saber, ¿están viendo mi pantalla? ¿Será que sí deja o no deja? Sí, señora. Sí, señora. Ya. Permíteme un momento porque al parecer la configuración de ya, ahora sí, la configuración de este PowerPoint no me permitía compartir bien. No lo deja, se bloquea. No me deja compartir, le va a tocar dejarlo pequeño. No sé por qué no deja. Cerrarlo y volverlo. Creo que es el final. Creo que ahora sí. Entonces, este segundo CIPA se titula Construyendo Caminos Protectores con fecha de hoy, 8 de octubre del 2024. Recordarles, por favor, que cuando a ustedes se les activa la aplicación en el campus para ingresar al CIPAS, ahí al lado se les va a activar de color como azulito el confirmar asistencia para que por favor le den clic allí en confirmar asistencia y les cambie a como aparece aquí abajo en la flecha roja, que queda como asistente a este CIPAS, por favor, porque eso es lo que permite consolidar la asistencia por parte de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? También a medida en que de pronto vayan ingresando otros estudiantes, pues lo voy a ir compartiendo esta información. La agenda de hoy entonces está relacionada un poco pues con el saludo que ya efusivamente lo dimos. Vamos a hacer de igual manera una corta reflexión a partir de una frase. Vamos a entrar al mundo de lo que son las emociones. Posteriormente, la naturaleza del comportamiento humano y vamos hacia el final brindar algunas técnicas para el control emocional o para la gestión emocional, y al final, pues dejaríamos en este caso las preguntas, dudas o inquietudes para poder resolver. Recuerden que este espacio es exclusivamente para la temática de CIPAS. Si tienen otras dudas relacionadas con los trabajos, por ejemplo, o a nivel académico, están los otros espacios de la parte sincrónica en Teams para poder dejar allí la inquietud y con mucho gusto les puedo resolver. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con esta frase. Quiero de pronto que alguien que esté allí active su micrófono y me ayude a leer, por favor. Todo aprendizaje tiene una base emocional.
Gracias. Quisiera saber entonces, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Qué reflexión nos conlleva, en este caso, este filósofo Platón, a hablar acerca de el aprendizaje como base a nivel emocional? ¿Qué piensan ustedes de la experiencia que ustedes han tenido, de las lecturas que ustedes han hecho, de la información que manejan diariamente en sus contextos, en sus trabajos? ¿Qué piensan acerca de lo que nos está indicando Platón? Hola, tutora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso, de acuerdo a lo que dice Platón, tiene una base emocional, es como la alegría o el sentimiento con el que uno va a hacer una actividad o va a aprender algo, cuál es mi actitud, si es positiva, negativa, cuál es la emoción que lleva a tal proyecto que uno se propone, porque siento que es como que la emoción de aprender qué tanto es lo que voy a avanzar. Ujú. Ok, muchas gracias. Muy bien, efectivamente lo que estás diciendo. ¿Alguien más nos quiere aportar? Profesora, yo entiendo que las emociones juegan un papel importante en cómo procesamos la información y en nuestra capacidad para recordar y aplicar lo que hemos aprendido. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como lo han dicho sus compañeras, está asociada un poco, aunque no existe solo un momento importante en el día en el que estemos libres de emociones. Siempre, en este caso, vamos a estar rodeados de la presencia de situaciones, de personas, de momentos, de recuerdos que nos van a nosotros a impactar de alguna u otra manera y que imprimen en nosotros la presencia de alguna emoción que nos trae, en este caso, a colación en este tipo de relación que tenemos. Todo lo que aprendemos en nuestra vida está en parte determinado por el estado emocional que en ese momento le hayamos impreso, ¿cierto? Y que particularmente cuando evoquemos esta información, este episodio, este recuerdo, esta situación, pues obviamente también va a traer a colación qué relación tuvo y qué emoción le imprimí a esta situación particular, sea asociada a emociones que nos impactaron bastante, por ejemplo, que nos generaron ira, que nos generaron frustración, que nos generaron tristeza, o por el contrario, que nos generaron alegría, que nos generaron algún tipo de satisfacción importante. Entonces, para dar inicio un poco a el proceso del mundo de la gestión emocional, hay que tener en cuenta que todo lo que aprendemos, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día de vivir, siempre se le va a imprimir en nosotros una emoción que es lo que nos hace recordar posteriormente ese momento vivido, de qué manera lo sentimos. Para lo cual, entonces, aquí en este ejercicio los invito a que por favor activen sus cámaras, perdón, sus micrófonos y van a participar de la siguiente actividad, que implica que yo les voy a compartir una imagen y por favor quiero que me digan qué emoción sienten al ver esta imagen. ¿De acuerdo? ¿Ya se encuentran activos los micrófonos? ¿Sí? Sí, señora. Listo. ¿Qué emoción les suscita el ver esta imagen? Ternura. Amor, ¿Esta? Ira. Miedo. Miedo, ¿Esta? asco, asco, ¿Esta? Desagrado. miedo, Miedo. temor, Satisfacción, amor, Felicidad. Felicidad. alegría,
tristeza, tristeza, angustia, asco, desagrado, emoción, felicidad, alegría, felicidad, Alegría. alegría, temor, miedo, miedo, Miedo. temor, tristeza, Dolor. tristeza, dolor, nostalgia, Sorpresa. asombro. Listo, muy bien, muchas gracias por participar de este ejercicio. Podemos a través de imágenes, por ejemplo, suscitar muchas emociones, ¿no? Que no significa que en este caso nosotros mismos las hayamos vivido, sino con el simple hecho de poder observar nos traen un recuerdo de lo que en este caso para nosotros es representativo, ver esta imagen y de qué manera le imprimimos a nosotros un tipo de emoción que fácilmente nos permite identificarnos en este caso con la misma imagen o figura. Por tal, entonces las emociones consideramos particularmente que la vemos desde un punto de vista de la forma en que nosotros podemos expresarlas a través de, o cuando nombramos, por ejemplo, que existe la alegría, que existe la tristeza, pero realmente cuando vamos a definir las emociones no tenemos claridad en qué consisten. Las emociones tienen una base biológica. Por ende, cuando expresamos una emoción, primero que todo es la reacción a nivel fisiológico, a nivel orgánico. Cuando hablamos de reacción es un cambio en ese equilibrio. Nosotros comúnmente podemos, en este caso, estar como muy pausados, muy tranquilos, muy tenues frente, en este caso, a las diferentes situaciones que nos atañen en el día a día, pero cuando hay nuevamente un desequilibrio, un cambio debido a la percepción de, en este caso, un recuerdo, una situación, una persona, cambia en nuestro cuerpo, ¿cierto? Se genera un desequilibrio, una reacción neurofisiológica momentánea, es decir, en el momento, a través de esa situación, con esa persona particular. Entonces, para que tengamos como un poco de claridad, hay un componente biológico en las emociones, las cuales nos permiten definirlas como reacciones neurofisiológicas momentáneas que representan modos de adaptarnos. Las emociones nos permitieron adaptarnos a la vida diaria, desde que, por ejemplo, estábamos en la era primaria, cuando tal vez a nosotros venían de frente, de pronto, no sé, algún león, algún animal peligroso. En este caso, el hombre para su subsistencia tenía que dos opciones, o enfrentar o huir. Y frente a esas reacciones, el hombre empezó a conservarse, ¿cierto? El hombre empezó a generar estrategias particularmente y cambios a nivel neurofisiológicos en su cuerpo que particularmente se asocian a esos procesos de adaptación y que en este caso esos estímulos a los cuales nosotros nos adaptamos pueden ser objetos, personas, lugares, sucesos, recuerdos, todo lo que a nosotros en el día a día nos impacta y que de alguna u otra manera generan esos cambios significativos. Por ejemplo, se habla de que fisiológicamente nuestro cuerpo cambia, lo que les venía diciendo. Sí, por ejemplo, particularmente las emociones se pueden observar más fácilmente en las expresiones faciales. Si nosotros empezamos a mirar o le enseñamos a los niños o cuando ustedes le enseñaron cómo es la cara de cuando tenemos alegría, entonces comúnmente sonreímos, ¿cierto? Nuestros ojos brillan, nos colocamos un poquitico rosados acá. ¿Cómo es nuestra cara cuando sentimos tristeza? Entonces bajamos la cara, bajamos la mirada. Los labios ya no van a ser en ascenso, sino en descenso. ¿Cómo es nuestra cara cuando nosotros tenemos temor o miedo? Entonces abrimos nuestros ojos, muchas veces abrimos nuestra boca. Entonces, todos esos tipos de reacciones hacen que las expresiones faciales cambien en nosotros. Ahí nos estamos identificando particularmente que en este caso
estamos frente a la presencia de esas reacciones neurofisiológicas. No solamente las reacciones en la cara que nos expresan esta incorporación de emociones son evidentes, sino que, por ejemplo, los grupos musculares cambian. Es decir, nosotros estamos mucho más tensos cuando estamos atravesando, por ejemplo, una situación que nos suscita ira. Muchas veces cuando ustedes terminan una discusión, una pelea, cuando terminan como que sueltan, empiezan a soltar y dicen, uy, qué dolor, porque en algún momento dado apretamos nuestros puños, apretamos la espalda, apretamos los glúteos, apretamos las piernas y particularmente tensionamos nuestro cuerpo. O por el contrario, cuando nos sentimos tristes, ya no tensionamos, sino que muchas veces nuestro cuerpo está muy relajado, ¿cierto? Nuestro interés o nuestro fin es tal vez estar acostados, estar ensimismados, no querer hacer alguna otra actividad, ¿cierto? Entonces hay cambios también en nuestros grupos musculares. La voz también nos cambia cuando nosotros estamos expuestos a una situación que nos facilita o nos suscita, por ejemplo, el miedo. A veces se nos entrecorta, a veces no podemos hablar, ¿cierto? O por el contrario, nuestra voz es mucho más efusiva cuando estamos atravesando una situación de ira, de rabia, de frustración en ese momento. Solemos gritar, solemos utilizar palabras muchas veces soeces que no en este caso son pertinentes, o por el contrario, en la tristeza, pues tenemos un poco nuestra voz más calmada, mucho más tranquila. La voz, la sudoración. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros sudamos en pequeñas cantidades, por ejemplo, cuando estamos alegres. Estaban viendo ustedes la imagen del futbolista. Entonces, cuando estamos en una tarima o estamos en algún sitio y gritamos gol de Colombia, saltamos, nos abrazamos, brindamos, compartimos con la gente y cuando nos sentamos es como que ya pasó, ¿cierto? Y en algún momento dado sentimos que en este caso ese cambio momentáneo se dio y en algún momento dado nosotros sudamos en las axilas, en nuestro cuello, en la espalda, en la parte baja, en algún momento dado hay esos cambios también en la sudoración. De igual manera pasa, por ejemplo, cuando estamos atravesando la ira, en donde allí necesitamos que, por ejemplo, en este caso, el riego sanguíneo que nos permite a nosotros enfrentar o huir van hacia los brazos y van hacia las piernas, dentro de las cuales pues, nos permiten a nosotros enfrentar la situación y eso hace que también necesite nivelar la temperatura en nosotros y sudamos para enfrentar esta situación. También hay cambios, por ejemplo, en la respiración. Muchas veces nos damos cuenta que ante situaciones, por ejemplo, de la ira, tendemos a hiperventilar mientras estamos en ese momento. Muchas veces no lo notamos, solo cuando hacemos un poco más de conciencia de poder identificar esos cambios que tienen nuestro cuerpo ante esas situaciones, ante esas personas, pues efectivamente ahí logramos hacer un mínimo de tensión y control de las emociones. Solo cuando en este caso logramos identificar las señales que nos emite nuestro cuerpo, podemos hacer un proceso de gestión importante. ¿Por qué es importante la gestión? Obviamente porque pues necesitamos y estamos conviviendo en comunidad y no podemos reaccionar, por ejemplo, de manera muy primitiva ante situaciones, no sé, que nos causen mucha ira, no podemos infringir, ¿cierto? Justicia por nuestras propias manos, no podemos, en este caso, violar los derechos de las otras personas. Entonces, necesitamos hacer un proceso de gestión para poder dar soluciones importantes, asertivas, ¿cierto? Socialmente aceptadas frente a lo que estamos nosotros sintiendo. Cambia la sudoración, cambia la respiración y nuestra actitud corporal también cambia. Comúnmente cuando nosotros sentimos alegría, pues nuestros brazos están abiertos, ¿cierto? Toda nuestra posición corporal es de apertura, mientras que, por ejemplo, estamos atravesando una situación que nos genera tristeza, comúnmente estamos ensimismados, ¿no? Queremos arroparnos, queremos tener de alguna u otra manera en una situación que nos permita estar tranquilos, nos permita estar aislados, un poco más relajados. Entonces, muchos, o a manera general, son estos los cambios y las reacciones neurofisiológicas que nos permiten a nosotros particularmente adaptarnos a todas las situaciones que vivimos en el día a día. Las emociones sirven también para establecer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición con respecto
al entorno, ¿cierto? Y nos impulsan hacia las personas, hacia la interacción con los demás, hacia empezar a emitir conductas, hacia, en este caso, emitir pensamientos importantes relacionados con esas situaciones, pero también hacia alejarnos de lo que particularmente para nosotros, pues es perjudicial, ¿de acuerdo? La invitación aquí es para poder hacer un proceso un poco más psicoeducativo y es empezar a desmitificar, a quitar esas etiquetas en donde nosotros pensamos que las emociones se dividen en buenas y malas, en positivas y negativas. No, hay que empezar a quitar eso. Las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Las emociones son necesarias. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar a otras personas o cuando ustedes saben, empiecen a interiorizar su mismo discurso, empiecen a identificar qué es que, por qué está apareciendo esta emoción, porque es necesaria en esta situación, con esta persona, en este momento, en este recuerdo que estoy sintiendo, que nos va a permitir estar mucho más centrados y identificar qué nos suscita particularmente esta situación. Son necesarias porque nos han permitido la supervivencia, ¿cierto? Son necesarias porque nos adaptan a la sociedad. ¿Qué tal nosotros gritando, siendo efusivos, por ejemplo, en una institución de salud, en donde pues hay personas que necesitan un descanso, que necesitan estar en silencio? ¿O qué tal nosotros imitamos otro tipo de conductas, por ejemplo, cuando estamos en un velorio? Entonces, este tipo de situaciones, en este caso, pues deben estar muy relacionadas y nos permiten adaptarnos a la sociedad. También las emociones básicas son intensas. Las emociones básicas, como creo que la invitación aquí es para que puedan nuevamente observarse, si ya la vieron, la película Intensamente, por lo menos la Intensamente 1, que es donde aparecen las 5 emociones básicas, creo, que están asociadas a la alegría, tristeza, ira, desagrado y temor. ¿Cómo aparecen en una persona? Y cómo hacen internamente o cómo se apoderan de la protagonista de Rayleigh en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando le iban a dar el brócoli a Rayleigh, inmediatamente se apoderó el desagrado, dijo, eso es como de color verde, parece un dinosaurio, eso nos puede afectar, de una vez entonces rechazamos eso. Entonces, cada función cumple, por así decirlo, cada emoción cumple una función importante en nosotros. La mayoría de ellas nos ayuda a evitar situaciones perjudiciales y nos permiten adaptarnos, en este caso, a la sociedad. Y todas, o la gran mayoría, sobre todo la alegría, es una emoción breve, pero muy intensa. Se siente muy fuerte, por ejemplo, el hecho de ver una persona que hacía rato no la veíamos, el hecho de que le entreguen a uno algún detalle, algo particular que en este caso es significativo para ustedes, de que le hagan a ustedes, lo resalten por alguna situación, se ganen un premio. Entonces es mucho más corta, pero muy intensa sobre todo. Y también las emociones, otra de las características fundamentales que quiero que también se lleven es que son universales. ¿Qué quiere decir? Todos los seres humanos ubicados en cualquier parte del mundo expresamos emociones. Expresa la alegría un colombiano, uno de Estados Unidos, uno de Japón, uno de Argentina. Todos expresamos las emociones. Son reacciones que hacen parte de nuestra biología humana. Y a cambio de esto, hay que empezar entonces a, primero, identificar las señales que nos emiten en nuestro cuerpo cuando empieza a haber ese desequilibrio, cuando empiezo a sentir leve taquicardia, empiezo a sentir sudoración, empiezo a ver que me tiemblan, no sé, las piernas, empiezo a ver que suben las manos, que me empiezan a temblar, empiezo a sentir la voz más gruesa, diferente. Entonces, en esos cambios es donde tenemos que hacer una detención oportuna para empezar a identificar esta situación o esta persona que me suscita a mí, por qué me estoy sintiendo de esta manera. Esta persona me hace sentir alegre. Comúnmente siento, en este caso, como dicen, ese vacío, esas mariposas en el estómago, ¿cierto? Esas ganas de poder abrazar a esa persona, esa sonrisa elocuente que en mí suscita en ese momento, o por el contrario, alguna u otra emoción. Entonces es importante aquí, antes de continuar, clarificar y concluir entonces que las emociones son reacciones o tienen un componente biológico
que nos han permitido los procesos de adaptación que nos sirven para nosotros tener claro nuestra posición en nuestro entorno, en las relaciones que tenemos con los demás, que son emociones necesarias y que también son universales. ¿De acuerdo? Aquí hay algunas de esas funciones importantes que podemos nosotros también clarificar a la hora de identificar las emociones. Por ejemplo, existe una función adaptativa, como lo venía diciendo, nos prepara o prepara el organismo para la acción. Si yo veo comúnmente que voy caminando por un bosque y veo una culebra que se está levantando, que tiene de pronto su cola y que está haciendo, en este caso me estoy viendo amenazada, pues obviamente debo reaccionar, o huyo, o me enfrento, o qué hago. Nos permite, nos prepara para la determinada acción que debo emitir en ese momento. Facilita la conducta apropiada a cada situación. Lo que yo les decía, si estoy en un contexto en donde pues obviamente debo estar en silencio, pues no llego alborotado, no llego a hacer otra tipo, en este caso, de reacción diferente a la que estoy, en este caso, observando de acuerdo al contexto. Entonces, una primera función adaptativa. Pero también hay una función motivacional que nos brinda las emociones relacionadas con que puede determinar la aparición de la conducta motivada para dirigirnos hacia determinada meta. Estoy contento porque voy a lograr culminar mi carrera y eso continuamente dentro de mi proceso de formación pues hace que me motive aún más, ¿cierto? Esta emoción hace que reaccione, ¿cierto? Que busque estrategias, que mire la manera de poder en este caso ir consolidando aún más, presentar mis trabajos, estar atento, participar de las actividades, porque el paso a paso me va a permitir lograr esa meta final. Entonces, en este caso, le coloca como una función mucho más motivacional y cada una de ellas también. Por ejemplo, la tristeza. Si ustedes, la invitación nuevamente como de tarea para que vean la película Intensamente Uno, habla acerca de dos emociones importantes, la alegría y la tristeza. ¿Y por qué particularmente le dan un énfasis allí fuerte a la tristeza? Consideramos que la emoción de la tristeza no deberíamos sentirla, ¿no? Como que vamos a llorar y rápidamente nos tapamos porque particularmente pues eso no es bien visto, ¿no? ¿Qué tal que los hombres lloraran? Todo este tipo de estigmas que hay relacionados con las emociones. Entonces particularmente, por ejemplo, la tristeza es una emoción que valida situaciones de pérdidas. Y para nosotros fue tan significativo la pérdida, por ejemplo, de un celular, de un objeto, o la pérdida de personas cuando se van, en este caso a vivir a otro lado, que nosotros las tenemos cerca, cuando fallecen. Entonces hay que atravesar por un proceso, en este caso asociado al duelo, a la pérdida, y es permitir de alguna u otra manera sacar todo eso que tenemos. Hay un corto allí en la película de Intensamente, que es cuando el elefantico Ping Pong empieza, en este caso, luego de que se va para el olvido el carrito de él en donde iban a ir a la luna con la niña y le dice, vivimos momentos importantes y se empieza a acercar tristeza y le dice, entiendo, sé que debieron tener momentos importantes, fueron valiosos y ¿qué hace el elefante? Llora en su momento, necesita desahogarse, necesita expresar todo ello. Y una vez se ha desahogado, respira y queda un poco mejor, continúa la situación. Entonces es importante también que cualquier emoción pues podamos expresarla de la manera más pertinente, más ajustada. Si es el momento de llorar, lo podemos hacer teniendo en cuenta obviamente algunas circunstancias. Si es el momento en que deseo gritar, me voy a un sitio para poder sacar, ¿cierto? Lo que hace que, por ejemplo, mi pecho sienta un nudo importante, sienta de pronto un calor significativo. Entonces, las emociones nos permiten tener una función importante a nivel motivacional, a nivel de adaptación, pero también una función social que allí permite a las personas predecir el comportamiento. ¿Cómo nos vamos a desempeñar allí? Si yo conozco, por ejemplo, que mi jefe comúnmente en situaciones, no sé, en donde yo le voy a pedir algún permiso, él se pone de pronto de un temperamento fuerte, no le gusta que pidan permisos y demás, entonces yo ya estoy anticipando posiblemente qué vaya a pasar, porque, ejemplo, yo le voy a pedir nuevamente un permiso. Entonces, ¿de qué manera le llego
a esta persona, cómo puedo de una u otra manera solicitarlo de manera pertinente el permiso que necesito, en este caso a mi jefe, anticipo la forma en que yo voy a hablar, a comunicarme, a relacionarme con esta persona y asimismo, en este caso, ellos pueden evidenciar, las otras personas pueden evidenciar cómo nosotros pues vamos en este caso a reaccionar teniendo en cuenta diferentes situaciones. Entonces, estas son 3 funciones importantes para que lo tengan en cuenta a nivel de las emociones. Para poder entonces utilizarlas, tendremos que aprender algunos aspectos importantes: percibir, comprender y regularlas. Inicialmente, cuando decimos que percibir, nos invita a que reconozcamos de forma consciente nuestras emociones, identificar qué estamos sintiendo y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Cuando somos niños, comúnmente lo que nosotros llamamos pataletas, en donde el niño llora, ¿cierto? Genera una emoción de frustración importante ante, por ejemplo, que no le den su juguete y demás. Es una primera reacción innata de nosotros, ¿cierto? El tránsito de yo empezarle a decir al niño que evidencio que está llorando, que está rojo, que sé que siente de pronto su corazón fuerte, que quiere golpear las cosas, que siente calor, que está sudando. Entonces le empiezo a enseñar que esas reacciones están asociadas a la emoción de la ira, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se siente frustrado al no tener. Pero si yo voy haciendo este proceso en la cual enseño al niño a identificar sus reacciones, ya finalmente le puedo colocar una etiqueta para que la próxima vez que el niño sienta eso mismo, ya no va a hacer la pataleta, ya no va a llorar, sino que va a decir: siento rabia, siento frustración, me siento muy enojado. Y lo está expresando, ¿cierto? Está, por ejemplo, apretando su puño, está sintiendo de pronto un calor fuerte, pero ya no lo hace, por ejemplo, golpeándose a sí mismo, haciendo otro tipo de situaciones, sino que esto es un proceso que se va adquiriendo en la medida en que nosotros pues vamos experimentando, en la medida en que nosotros vamos creciendo en nuestro desarrollo y vamos adquiriendo habilidades que desde un inicio necesitamos identificar las señales de nuestro cuerpo para luego etiquetarlas. Ya como nosotros somos adultos, entonces ya fácilmente para nosotros, en algunas personas, no todas, es posible decir: siento rabia, siento mucha tristeza, me siento muy alegre por esta situación, porque ya nos hemos adaptado, ya conocemos, ¿cierto?, nuestras señales en el cuerpo. Hay algunas otras personas que es muy difícil que lo logren y que pues requieren un proceso de asesoramiento importante, pero esa primera paso, por así decirlo, para percibir, para reconocer la emoción, es fundamental. Si nos pasamos, por así decirlo, por alto esta primera alerta que nos da el cuerpo, pues fácilmente caemos ya en una situación que conlleve pues a mayor complejidad en la manera en que reaccionamos, ¿no? Estamos ante una situación en donde finalmente caemos en una discusión, en una pelea. A veces el pedir perdón en algunas personas es difícil. Posteriormente tenemos la de comprensión. Comprender, ¿qué significa? Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad que existe de los cambios emocionales. Entonces ya sabemos nuestras señales, ya etiquetamos qué es lo que estamos sintiendo. Ahora metámosle el componente de pensamiento, de ideas, y comprendamos por qué nos estamos sintiendo así. Qué situación, qué personas, qué recuerdos nos están, en este caso, suscitando esta emoción que estamos en este momento sintiendo. ¿Qué sucede? ¿Cierto? A veces pasamos de la rabia y la frustración, pero en algún momento pasamos como a la tristeza por no poder haber hablado, no sé, con la persona, o por haber reaccionado de esa manera. Entonces, las emociones son complejas, pero si logramos ir en este tránsito entre primero identificar, entre primero reconocer y percibir, y luego hacer un poco más la comprensión de por qué es necesario, en este caso, estar sintiendo esta emoción asociada a esa situación, es un paso importante en el transcurso de la gestión emocional o la inteligencia emocional, para entonces así darnos, en este caso, cabida a los procesos de la regulación, en donde pues allí buscamos las mejores estrategias para, en este caso, disminuir muchas veces la intensidad de esa emoción, o que logre de algún momento dado cumplir
a determinado tiempo, ¿cierto? No me voy a poder sentir enojado pues todo un día. Debo empezar a regular, debo expresar lo que estoy sintiendo hacia la otra persona o hacia la situación y ya suscitar, dejar hasta allí, en este caso, dicha emoción para poder nuevamente volver a mi equilibrio homeostático, que es lo que tiene mi organismo. Es importante percibir un componente de, en este caso, emocional básico primario, comprender, entonces ya empiezo a generar un proceso reflexivo y por último, dependiendo de la situación, necesito regularla para evitar posibles situaciones más complejas que conlleven o problemas, en este caso, que puedan conllevarlo particularmente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, le pedimos a nuestros niños, ¿por qué está llorando? En el momento, el niño está ¿en qué etapa? ¿En la etapa de comprender o en la etapa de percibir? Estamos inicialmente en la etapa de percibir, ¿cierto? El niño en ese momento está expresando esa emoción y yo como padre, como profesor, como persona que pueda acompañar, no le puedo, en este caso, darle una lógica en ese momento, meterle un nivel de comprensión, de pensamiento amplio, porque el niño está sintiendo en ese momento, su cuerpo está hablando por él. Necesito primero que esté tranquilo, que esté relajado, que nuevamente se estabilice para luego empezar a hablar acerca de ese componente cognitivo y empezar a que él empiece a comprender lo que estaba pasando. ¿Qué situación fue la que le conllevó a sentir esa emoción? ¿Por qué cree que se sintió así? Entonces ya empieza un proceso más reflexivo, ¿no? Pero en una primera medida necesito es trabajar en esas reacciones iniciales que me da el cuerpo. Entonces, este paso finalmente es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, por ejemplo, para los casos que ustedes van a ver allí en este paso 3, por ejemplo, asociado a que si yo, y cuando hago la entrevista a una persona, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia y empiezo como a hacerle preguntas importantes, veo o observo la manera, por ejemplo, en que él expresa las emociones, en que él después hace procesos de comprensión de las mismas, se regula o no se regula esta persona, por el contrario, es mucho más apática, ha generado una desesperanza, por ejemplo, aprendida ante las situaciones y ya no le importa lo que sucede con su vida. Entonces, esto es, por así decirlo, una base importante para nosotros después saber elegir cuál es la estrategia más adecuada para que empiece esta persona a gestionar sus emociones. Hasta allí, entonces, venimos a trabajar un poco el componente emocional, recordando que solo el componente emocional hace parte de una tríada, que es la cual se define a través de la naturaleza del comportamiento. Como ustedes lo pueden observar allí, esta tríada hace que nosotros, los seres humanos, seamos muy complejos. Y para comprender las conductas, pues es necesario tener en cuenta varios factores. Esta tríada que ustedes van a ver allí: pensamientos, emociones y comportamiento, ¿cierto? Esta triada o a través de esta triada es que nosotros, de alguna u otra manera, podemos interaccionar con los demás. Recordemos que no es que primero pienso, luego me emociono y luego emito la conducta, no. Esta triada es importante tener claro que por cualquiera puede empezar. Sí, muchas veces emitimos una conducta, después decimos, ¿qué hicimos? O muchas veces pensamos tantas cosas que después no pudimos reaccionar en ese momento. O fuimos de pronto muy impulsivos, nos dejamos llevar por la emoción y reaccionamos de alguna u otra manera. Entonces, el objetivo en este caso es poder identificar todo este componente complejo que se atañe al ser humano. Por ejemplo, un componente importante como lo es los pensamientos, como son las ideas, como son los sueños que tenemos, los objetivos, las metas, las experiencias que hemos tenido y que particularmente hace parte o es hincapié para empezar a identificar estrategias mucho más cognitivas a la hora de reaccionar, por ejemplo, ante diferentes situaciones. O por el contrario, un componente mucho más emocional, que es el que me permite identificar qué pasa en mi cuerpo. ¿Por qué empieza a acelerar mi corazón? ¿Por qué siento sudoración? Porque en este caso siento que me estoy desmayando porque estoy viendo, por ejemplo, sangre y no la tolero y efectivamente eso me causa un cúmulo, ¿cierto?, de reacciones importantes en mí. Entonces hay que tener en cuenta también todo ese cúmulo asociado a la parte emocional, pero también pues está el componente de las reacciones, finalmente las conductas que pueden ser evitativas. Yo evito
evito, en este caso, una pelea, una situación, huyo muchas veces también de situaciones que me perjudiquen a mí o hago una aproximación. Voy hacia alguien, voy hacia un amigo para dar un abrazo, para estar pendiente de él. Entonces, a través de ese tipo de conductas, pues puedo relacionarme con mi entorno y con las demás personas. Entonces, tengan en cuenta un poco esta naturaleza del comportamiento de que es bastante compleja en el ser humano y por eso hay la importancia de que el psicólogo empiece a identificar estos diferentes componentes para también empezar a hacer trabajos importantes. Se trabaja, por ejemplo, desde hacer detención de pensamiento como una de las estrategias que trabaja el psicólogo, pero también hace mucho procesos de inteligencia emocional, de estrategias para regular las emociones, pero también se trabaja de un componente para hacer cambios de las conductas, teniendo en cuenta el pensamiento y la emoción. Entonces, como psicólogos trabajamos toda esta triada acerca de la naturaleza del comportamiento. Voy a invitarlos a ver este video para que podamos, en este caso, identificar un poco más. Voy a cerrar aquí. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema.
Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. ¿Sí? Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Bueno, este video pues era mucho más auditivo y es para que ustedes también activaran la parte auditiva porque a veces tendemos a solo lo visual, lo visual, lo visual. Entonces quise de pronto mostrar solamente este audio como para que ustedes también prestaran un poco más de atención a nivel auditivo de lo que allí se exponía. Es una psicóloga orientadora que particularmente, creo que algunos lo han escuchado, está siendo en este caso reiterativa de la importancia de poder motivarnos, sentirnos motivados, por ejemplo, para poder aprender, ¿no? Y que la base fundamental del aprendizaje, pues, es las emociones y cómo algunas emociones, pues, nos llevan a liderar procesos asertivos, ¿cierto? Y cómo otras, pues, nos obstruyen, nos limitan, ¿cierto? La ansiedad, la frustración, la envidia, como le hablaba ella. Entonces, es importante que desde pequeños, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros niños vecinos, entre otros, podamos también hacer parte, en este caso, de un desarrollo integral de ellos, aprendiéndoles mucho la parte de la inteligencia emocional. Porque es fundamental, por ejemplo, ¿qué función cumple la alegría? Amortigua, por ejemplo, la ansiedad y el estrés. ¿Qué función cumple la tristeza? Nos ayuda en el proceso de validar las pérdidas significativas. Por ejemplo, ¿qué función cumple la ira? Nos ayuda, en este caso, a enfrentar situaciones de injusticia, de violación de los derechos, cuando sentimos que algo está mal y no es lo correcto. ¿Cuál es la función, por ejemplo, del temor? Pues generar procesos de angustia frente a peligros reales o imaginarios. Reales en las cuales pues yo veo que un carro viene de frente mío, imaginarios cuando yo le digo, cuando a mí me decían de pequeño, no se va a salir a la calle porque se lo lleva el loco, se lo lleva la bruja, ¿cierto? Todas las emociones, por ejemplo, el desagrado, cumple una función, en este caso, más de salud, de protegernos, ¿cierto? Ante situaciones, por ejemplo, de comida que está pasada, que está vencida, situaciones, por ejemplo, que atañen a nuestra salud, a nuestra higiene oral, pues de una vez nos protege. Entonces, todas cumplen unas funciones, por lo menos las básicas, cumplen unas funciones importantes siempre de supervivencia, de adaptación. Recordarles para las personas que de pronto no estuvieron al inicio, por favor, entrar al campus y darle confirmar asistencia para que les aparezca a ustedes que estuvieron aquí y que yo cuando descargue pues el listado vean que particularmente ustedes aparecen con, en este caso, al ladito un asistente, porque a veces no confirman asistencia y pues me queda así el listado cuando lo vaya a descargar. Ya viendo como todo este marco de la naturaleza del comportamiento, de en qué consisten las emociones, entonces miremos un poco la parte de inteligencia emocional,
Para lo cual, pues creo que ustedes tienen como referencia, en este caso, a Daniel Goleman, ¿no? Con su libro de inteligencia emocional para el año 1995 nos habla que es la capacidad de reconocer las emociones, las propias y las ajenas, y de gestionar nuestra respuesta ante ellas. La podemos definir como el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de las personas ante los diferentes cambios. También tiene que ver con la confianza y seguridad de uno mismo, el control emocional, la motivación para alcanzar los objetivos, comprender los sentimientos de los demás, manejar las relaciones y, en este caso, poder tener influencia básica para conseguir cambios importantes en el entorno. Él, si ustedes buscan la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, la divide en estos 5 pasos importantes y también brinda en su libro estrategias de cómo hacer conciencia de cada uno de estos 5 pasos para lograr tener una inteligencia emocional adecuada. Por aquí los iba a invitar a este link para que hicieran de pronto unas 10 preguntas que están relacionadas con el test de Goleman, pero al parecer este link está generando conflicto para poder ingresar. Sin embargo, yo se los dejo por aquí en el chat ahorita que terminemos cuando empecemos a hablar de dudas o inquietudes, por si de pronto sí le abre a alguien y lo pueda en este caso desarrollar, como para que tengan en cuenta un poco algunas de estas preguntas que nos facilitan a nosotros. ¿Tenemos un mínimo de inteligencia emocional o nos falta de pronto fortalecer un poco más alguno de estos componentes en los cuales Daniel Goleman nos invita en este caso a trabajar? Ya teniendo en cuenta todo este proceso, entonces la invitación es para que revisemos particularmente algunas, porque hay muchas de las técnicas para el control emocional. La primera de ellas, que yo creo que ustedes han escuchado, es el mindfulness o la atención plena. El mindfulness, radica o tiene su base fundamental en poder que la persona tome conciencia del momento, de lo que está viviendo, de, en este caso, lo que está sintiendo. El doctor John Kabat-Zinn, hacia el año de 1979, empezó a utilizar, fue el creador del mindfulness, a través de un método terapéutico en una clínica para, por ejemplo, reducir el nivel de estrés de las personas que estaban internadas en el hospital de Massachusetts en Estados Unidos, y posteriormente él llevó a cabo otros experimentos, otros estudios, y se empezó entonces no solamente a trabajar con pacientes de hospital, sino en otras áreas. Se convirtió ya de pronto en un método mucho más terapéutico y que hace parte, por ejemplo, para la gestión emocional. Entonces, el mindfulness, aquí hay un ejercicio que de pronto todos podemos hacer y que también se puede invitar a que tomemos conciencia del aquí y del ahora. Muchas veces, o algunos de ustedes pueden estar aquí conmigo, pero están pensando, tengo que ir a hacer el trabajo, ahora me toca salir, la profesora sí se demora, u otros por el contrario están, ay, ¿por qué no envié eso? Y ahora me toca trasnocharme esta noche, ay, ¿por qué comí tal cosa? Están en un continuo futuro y en un continuo pasado. Pero aquí, están aquí conmigo, están prestando atención, están mirando la posibilidad de aplicar esto, que están en este caso escuchando y viéndome. Entonces, eso es lo que invita, por así decirlo, el mindfulness, a tomar conciencia de lo que usted está experimentando en este momento. Un ejercicio que tienen en mindfulness, por ejemplo, para que ustedes lo puedan aplicar, es el drop. ¿Qué significa el drop? Detente, respira, observa y procede. Cuando estén ustedes haciendo algún tipo de actividad, hagan este ejercicio para tomar conciencia. Por ejemplo, primero, detente, haz una pausa en lo que estás haciendo o lo que estás pensando, y esto se hace para dar cuenta si en este caso estás o no actuando en automático. Tengo que escribir y no estoy pensando en nada más. O tengo que la secretaria es copiar y pegar y hacer lo mismo. Estoy trabajando en un momento de manera automática. Entonces, debo primero hacer un stop o detenernos. Segundo, respira. La respiración profunda te enfoca y en este caso permite vivir el momento, que esté en el presente. Paro lo que estoy haciendo, tomo aire, ¿cierto? Expulso nuevamente, sea por la boca o sea por la nariz, y empiezo a tener conciencia, por ejemplo, de mi respiración. Tercero, observa el cuerpo.
Empieza a identificar qué sensaciones está sintiendo su cuerpo a través de la audición, a través del tacto, a través de la visión, a través de los olores que puedan en ese momento a veces pasan desapercibidos, los sonidos que comúnmente pasan a nuestro alrededor. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué interpretaciones estoy dando a esas emociones que estoy sintiendo en ese momento? Entonces, empieza a mirar todos los cambios que tiene el cuerpo en ese momento. Y 4, continúa. Continúa otra vez la función, su actividad, pero ya cuando usted va a continuar va a estar un poco más relajado, un poco más tranquilo, un poco más consciente y va entonces a utilizar tal vez otro mecanismo para continuar haciendo su labor. Entonces, este ejercicio invita, es corto, lo pueden hacer en el día a día, en la oficina, en el estudio, para que, por ejemplo, nos sirva de una pequeña pausa activa, de hacernos un momentico, una pausa que nos permita a nosotros volver en sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera estrategia de mindfulness puede servir, por ejemplo, para los casos que en este caso, para ustedes, si consideran que es pertinente, poderles darle orientación a esas personas cuando tal vez cuando ustedes los entrevisten allí y evidencien que esta persona de pronto es muy ansiosa, esta persona ha generado muchas dificultades para concentrarse, vive muy angustiada porque no sabe qué es lo que vaya a pasar, se encierra mucho en la casa, ¿cierto? Entonces, todo lo que invite a que la persona la centre en este momento, en que sienta, en que vea lo que está pasando por un momento en su rutina, pues le va a facilitar mucho que vuelva a ese control emocional. Una segunda técnica está relacionada con la respiración. La respiración diafragmática o la respiración abdominal. Yo cuando trabajo esto, por ejemplo, lo utilizo con una metáfora y con un ejercicio. Y es cuando ustedes ven un bebé acostadito, pequeñito, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que está respirando? Muchas de las personas me dicen porque se les mueve el estómago. Si ustedes le colocan la manito en el estómago a un bebé, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Está haciendo una respiración diafragmática. Está tomando aire realmente y lo lleva hasta su estómago. Y por ende, nuevamente vuelve y lo expulsa. ¿Qué significa esto? Que el diafragma, que es el músculo que está debajo, ¿cierto?, de nuestra caja torácica, la función del diafragma es empujar, ¿cierto?, para que la caja torácica quede mucho más amplia, los pulmones se expandan, pueda ingresar, en este caso, el oxígeno y nuevamente se pueda exhalar e inhalar todo el tiempo. Y la función del diafragma es eso, apoya. A medida en que nosotros crecemos, perdemos ese tipo de respiración. Si ustedes están ahí sentados o acostados en algún lado, miren si ustedes, en este caso, cerciórense si le está moviendo, por ejemplo, su estómago. No, ¿cierto? Entonces, eso ya se convierte mucho más en automático. Sabemos que estamos respirando y no necesitamos decir al cerebro, respire, 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 sino que ya lo hace. Entonces, la invitación es para que una de esas técnicas de control emocional es que tome conciencia de su respiración y haga algunas sesiones que le permitan a usted nuevamente concentrarse y estarse tranquilo. Entonces, la invitación, por ejemplo, es para que se aprendan tres números, 4, 4, 6, los cuales los van a contabilizar mentalmente. Van a colocar una mano en el pecho y van a colocar la otra mano en el estómago. Y lo que van a hacer es inspirar por la nariz contando mentalmente el primer 4. El siguiente 4 van a sostener allí la respiración y el último, que es el 6, lo van a soltar lentamente por la boca. Entonces, si lo hacemos, es algo como esto. ¿Cuál es el objetivo? Que suelte pausadamente el aire. Esto va a facilitar, por ejemplo, que si tenemos tensiones musculares en la espalda, ¿cierto? Suelta la espalda, suelta los brazos, suelta la cadera, suelta las piernas y esté un poco más relajado y esté un poco más tranquilo. Entonces, por ejemplo, la invitación nuevamente para personas en los cuales tienen mucha angustia, tienen mucha ansiedad, son personas que a veces tienen problemas para dormir, dificultad del sueño. Esta es una técnica, por ejemplo, que nos ayuda a la inducción del sueño. Si lo hacemos de manera acostada en la cama y volteamos nuestra cabeza hacia un lado,
y hacemos esta respiración con un intervalo entre cada una más o menos de 10 segundos, puede ayudar a inducir el sueño, porque lo que busca es que en este caso relaje el cuerpo, tome control y pueda en este caso conciliar más fácilmente el sueño. Entonces, esta es otra técnica que también se invita para que lo haga, por ejemplo, en los momentos en cuando se vaya a enfrentar a una situación importante. No sé, tengo que exponer. Y yo sé que me altero mucho, yo sé que me angustio, yo sé que a mí se me olvidan las cosas cuando voy a exponer. Entonces utilizo una buena respiración diafragmática para nuevamente estabilizarme, tener un control emocional y puedo yo afrontar. O por ejemplo para dormir, o por ejemplo para situaciones, no sé, en donde necesito ir a hablar con una persona que yo sé que fácilmente yo puedo perder el control porque esa persona me desequilibra emocionalmente, entonces utilizo la respiración o para que yo lo utilice diariamente, lo puedo hacer en las mañanas y lo puedo hacer antes de acostarme. Y el objetivo es irla incorporando en el día a día para que nosotros evitemos tensiones innecesarias, sino que por el contrario estemos mucho más relajados, mucho más atentos, mucho más concentrados y nos permite pues obviamente la regulación emocional. Y la tercera técnica está relacionada con el entrenamiento, por ejemplo, en la relajación. En algún momento dado, si ustedes como psicólogos en formación han tenido la oportunidad de leer las técnicas de Caballo, el libro de Caballo de las técnicas conductuales, hay un primer grupo de técnicas que están asociadas a el proceso de relajación. Y hay como 4 técnicas importantes. Una de ellas es la de la relajación progresiva de Jacobson, que lo que busca particularmente es lograr tensionar y después relajar todos los grupos musculares, empezando desde los pies y terminando en la cabeza. Entonces, uno hace la invitación a la persona para que en este caso, en una posición de pronto en donde pueda estar acostada o en donde pueda estar sentada, inicie con cada grupo muscular a tensionar, a relajar. Y también allí puedo utilizar la respiración diafragmática, por ejemplo, para que también ayude a relajar. Lo que busca también este tipo de entrenamientos en relajación es que cuando usted esté en un día a día y usted pueda identificar en dónde está la tensión en su cuerpo, que usted está trabajando y de una vez diga, aquí en este caso se me movió o sentí algo, entonces debo hacer un pare, hago por ejemplo el drop de mindfulness, hago una respiración, hago una pausa, suelto, ¿cierto? Y continúo nuevamente haciendo mi actividad. Entonces, este método que ayuda particularmente a trabajar con grupos musculares, lo que se busca es que, por ejemplo, empiece primero con los pies, usted le da la indicación, tensione sus dedos de los pies, fuerte, 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 sostenemos y suelta. Se repite 2 hasta 3 veces cada grupo muscular y luego sigue subiendo. Vamos entonces con esta parte, en este caso de las piernas. Vamos a tensionar los muslos, sostenemos, soltamos. Nuevamente vamos a hacerlo, sostenemos, soltamos. Y luego vamos más hacia arriba. Entonces vamos, por ejemplo, hacia la espalda baja, las nalgas. Entonces sostenemos fuerte, fuerte, fuerte la cola, soltamos. Y finalmente, cuando ya hemos pasado el estómago, el pecho, la parte del cuello, los brazos, las manos, empezamos a tensionar la boca, ¿cierto? Esta parte cerca a los ojos, aquí el entrecejo, le vamos a decir, tensione todo su cuerpo de una vez. Entonces la persona tiene que tensionar fuertemente su cuerpo durante algunos segundos y soltar. Esto lo puede hacer en la jornada de la mañana, en la jornada de la noche o cuando usted evidencie particularmente que tiene una tensión importante en su cuerpo, lo logre de una manera pues mucho más tranquila hacer este proceso de relajación para que particularmente logre estar concentrado, logre estar mucho más atento, esté relajado y pueda afrontar las situaciones del diario vivir. Entonces la invitación es para que de aquí en adelante particularmente las puedan aplicar ustedes o ustedes también la tengan en cuenta para poderlas aplicar en otros contextos, ¿de acuerdo? Estas y muchas otras técnicas. Por ejemplo, esta lo que trabajamos es toda la parte de corte fisiológico, como lo podemos ver, que es la relajación, que es la respiración, pero también el mindfulness que nos ayuda con toda la parte de los sentidos. Hay otras técnicas que nos invitan, por ejemplo, a la parte cognitiva. Hay una que lo que busca, por ejemplo, se llama detención del pensamiento, que cuando uno vaya a afrontar una situación, de una vez se le viene, no lo puedo hacer.
no, ya no voy a ir. Entonces detén ese pensamiento en ese momento, busca una alternativa de las estrategias de pensamiento que haya y logre hacer ese ajuste de pensamientos para que cambie y logre usted afrontar la situación. Entonces, así hay diferentes técnicas de acuerdo a cada uno de los componentes que nos van a facilitar, en este caso, lograr estar pues mucho más tranquilos y atentos a las diferentes situaciones de nuestro diario vivir. Entonces, considero que allí podemos terminar la presentación teniendo en cuenta pues todo este proceso. Particularmente, quisiera entonces ahora pues escucharlos a ustedes frente a lo que vimos ahora, las experiencias que han tenido, la utilización de pronto de alguna técnica, si conocen alguna otra que tal vez pueda socializarlas aquí, con mucho gusto pues ese es el espacio para socializar y aclararlas. Juan Felipe, ¿cuál es la que su merced me está diciendo? La técnica de los marinos. Profe, buenas tardes. Bueno, la que me decía la técnica de respiración profunda, sino que esa técnica, pues generalmente yo también la utilizo para dormir, es 7-7-9, o sea, inspira durante 7 segundos, sostiene los 7 segundos, y después expira el aire ya durante 9 segundos. Esa técnica principalmente ayuda a la relajación en momentos de estrés. En ese caso, los marines los utilizaban para momentos cuando estaban en combate o no podían dormir por las ciertas situaciones que tenían depresión en ese entonces. Entonces, esa técnica es muy buena. La verdad, la utilizo para dormir porque también hay momentos en que uno se siente literalmente frustrado, agotado. Hay situaciones que lo acomplejan a uno, pero es muy efectiva para dormir. Juan Felipe, muchas gracias. Efectivamente, uno le enseña para las dificultades de sueño en las personas y pues para en su día a día aprender a ser, a estar más presente, a estar más relajado y más atento efectivamente. Muchas Sí, gracias. señora, eso es muy bueno. Eso, pues, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna experiencia, algún proceso de reflexión de este CIPAS, alguna otra técnica que conozcan? Profe, Sandra, Ana. tengo una dudita, que pena que no sabe el CIPAS, pero referente a lo de inquietudes de la tarea 2, ¿sería por la atención sincrónica de los días martes y jueves? No entiendo. Sobre la tarea de la fase que estamos desarrollando. Es acerca de la entrevista de la semiestructurada. Pero estos días en el chat los días martes y jueves. Sí, señor, martes y jueves de Listo. 8 a 2, Epa, de 8 a epa, 10. profe. De Listo, igual no hay manera, problema. pues ustedes me escriben, me dicen un mensaje, Bueno, profe, tengo alguna inquietud, por favor nos podemos listo. conectar y yo ahí No hay activo el problema. chat y empiezo a hablar. Listo, profe, muy amable. Muchas gracias. Ujú. Compañeras, la Sandra, Heidi, Gracie, Iliana, Ana, ¿alguna duda o inquietud? No, señora, todo claro. Listo, muchas gracias entonces por conectarse, por estar aquí presentes. Espero que pues haya sido útil tanto para ustedes como para sus trabajos, en este caso, para en este caso la persona que ustedes hayan entrevistado, que alguna de pronto de esas técnicas les funcione o la invitación es para que revisen algunas otras que sean pues también un poco más pertinentes. Muchas gracias nuevamente a todos y los espero para el tercer CIPAS, que ahorita pues voy a hacer el ajuste en la fecha para que se inscriban. Por favor, inviten a sus compañeros de grupo a que se inscriban a los CIPAS, porque es bastante importante que adquieran herramientas significativas, en este caso, en la ruta de gestión emocional. Una feliz tarde para todos. Igualmente, Luego, doctora, profe, una gracias. feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.